A todos, sean bienvenidos a esta masterclass. ¿Por qué en México el 70% de las empresas familiares no logran trascender a la siguiente generación? Es un gusto que nos acompañen y que hayan reservado este espacio para reflexionar sobre uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas familiares. Esta noche tenemos el privilegio de contar con el maestro. Paco es empresario, consultor y conferencista con más de 35 años de experiencia empresarial y más de 15 años asesorando empresas familiares en procesos de institucionalización y gobierno corporativo. Es maestro en alta dirección corporativa, contador público por la Universidad Panamericana y consejero certificado en gobierno corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Inició su trayectoria profesional en KPMG y posteriormente se integró a Grupo Chocolate y Barra, donde ocupó posiciones de operación, dirección y consejo de administración. Actualmente es fundador de GIPG Corporativo, Senior Partner de Global Practice International y participa en los consejos de diversas empresas y organismos empresariales. Entre ellos podemos mencionar a Coparmex, la Cámara Alimenticia e Industriales de Jalisco. Su experiencia va mucho más allá de la teoría. Habla desde la vivencia de una empresa familiar que haya logrado llegar a su cuarta generación, lo que le permite compartir una visión práctica sobre cómo construir empresas sólidas, institucionalizadas y preparadas para trascender. Y hay un aspecto que refleja esta misma visión de legado en su vida personal. Paco tiene 34 años de matrimonio, es padre de 4 hijos y orgulloso abuelo de 4 nietas, convencido de que el mayor patrimonio de una empresa familiar no solo está en sus resultados, sino en las personas y los valores que logran preservar de generación en generación. Antes de comenzar, les comparto que al finalizar esta masterclass tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas, así que los invito a ir anotando todas las dudas que tengan, ya que yo podré irlas leyendo, dándoselas a Paco para que nos vaya resolviendo lo que surja en el camino. Pues ahora sí, maestro Paco, pues muchas gracias por acompañarnos. El foro es todo tuyo. Muchas gracias Judith. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Me da muchísimo gusto tenerlos en esta masterclass. La verdad es que va más que una masterclass, quiero que sea una charla, una plática, porque, pues bueno, va a haber mucha información, pero también voy a compartirles mucha información que también vale la pena que tomen sus notas, les voy a hacer algunas preguntas sencillas que me contesten en el mensaje sencillamente y con mucho gusto ahí lo peloteamos, pero la idea sí es al final las preguntas, las dudas ya que queden, las manejemos al final. Así es que pues bueno, bienvenidos. eh, Qué bueno que estén muchas personas y sobre todo que pues bueno, existe esta inquietud. La verdad es que a mí me apasiona muchísimo este tema. Es un tema que yo lo viví, como bien lo dijo Judith. Y quiero hacer una corrección, Judith, discúlpame. Tengo 38 años de casado. No me quites 4, ¿eh? Oh, Ya voy en 38. Ya 38 es tengo. una disculpa, yo anoté 34, No, gracias. pero Me sí, haces verme joven, pero no, ya son qué 38. bueno. Bien vividos. Bueno, 30, pues con más razón la trascendencia. Sí, así es. Así es que gracias por esa introducción, por cierto, muy bonita. Pues bueno, justo precisamente estos 38 años, bien lo mencionó ella, es parte de poder trascender, de poder vivir familiarmente valores, vivir principios, y eso ayuda muchísimo cuando los transmites en toda pues, tu administración, donde influyes, en donde estás, ¿no? Así es que sí es padre poder compartir esto. Y sobre todo, como les decía, yo viví procesos complicados, ahorita se los voy a comentar, pero me agrada mucho y me alivia mucho el poder compartir esta información porque lo que quisiera es que el resto de las empresas del país puedan vivir sin conflictos. Bueno, no puedo decir que sin conflictos porque siempre va a haber, pero que sí puedan tener los medios para solucionarlos y poder trascender también exitosamente de una generación a otra. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, voy Nada más quisiera pedir un favor a los participantes de la sala, si nos hacen favor de prender sus cámaras, si son tan gentiles para poder
tener esa interacción un poquito más, más personalizada. Muchas gracias. Gracias, Judith. Tú siempre tan puntual en todo. Por algo me ayudas muchísimo. Gracias. Pues bien, entonces les voy a compartir la presentación. Aquí la vamos a ampliar. Perfecto. Sí se ve, ¿verdad? Judith. Sí, ya se está viendo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues sí, la verdad es que el título pues es interesante porque es basado en estadísticas, ¿no? Porque el 70% de las empresas familiares no logra trascender a la siguiente generación. Es una estadística ya muy conocida, quizá por muchos, otros quizás no tanto, pero pues es una realidad. La podemos encontrar en cualquier medio de información que se dedique a esto, lo van a poder ahí también ver. Pero lo importante de esto, de esta masterclass es que yo les pueda transmitir esos riesgos que existen en las familias y que son completamente invisibles, son constantemente invisibles por muchos. ¿Por qué? Pues bueno, porque están en el día a día y muchas razones, ¿no? Entonces, sí es importante que lo sepan y también qué es lo que hacen las otras familias que sí han logrado trascender de una generación a otra de manera exitosa y conocerlo ayuda mucho para poder entonces hacer lo mismo, ¿no? Eh, Así es que, pues bueno, sin más comentario al respecto, iniciemos, ¿va? Vamos a ver, yo también quiero poner aquí en silencio mi teléfono para estar totalmente concentrado con ustedes. Bien, esta pregunta siempre la hago a los empresarios y se las quiero hacer a ustedes. Es una pregunta que a veces pudiera ser molesta porque muchas veces no la consideramos o si la consideramos la creemos que es poco importante. Pero la verdad de las cosas es que los eventos inesperados siempre suceden y como dicen por ahí, la vida uno no la tiene comprada. Y puedes tú desaparecer o no dejar de dirigir una empresa por mil y un razones. Pero vale la pena hacerte esta pregunta. ¿Qué ocurriría con tu empresa si mañana ya no pudieras dirigirla? Hay, insisto, muchísimas razones, ¿no? Desde que te peleaste con el socio y ya porque es mayoría y te quita el negocio, o porque te enfermaste, o imagínense lo que ustedes quieran. Pero, ¿qué podría ocurrir con su empresa si ya no pudieran dirigirla? Y bueno, es una realidad. La mayoría de los empresarios nos hemos dedicado, y me incluyo porque nos pasó a nosotros en nuestro proceso, y en su momento ahorita les voy a platicar un poquito de la historia. Nos dedicamos a construir la empresa y le dedicamos toda la vida. He conocido muchos casos en los que la salud les cobra la factura y al rato es una de las razones por las que ya no pueden dirigir la empresa, o enfermedades que les limita, de alguna manera los hace discapacitados y ya no pueden continuar con la empresa de la manera como ellos quisieran, ¿no? Pero el problema es que esa mayoría de empresarios son muy pocos los que realmente construyen una empresa capaz de sobrevivirles. Y dejemos hasta ahí la frase de que son capaces o son, que son capaces de construir una empresa para sobrevivirles, porque al final es en donde van a entender por qué hay que construir para poder entonces tener una empresa que pueda trascender a las siguientes generaciones. Y bueno, no, no quisiera dejar de platicarles antes de iniciar todo, por qué me dedico yo a este tema. Les comenté en un principio que a mí me apasiona mucho poder ayudar a las empresas, o a los empresarios en este proceso, porque como yo lo viví y fue, la verdad, les quiero ser honestos y compartirles, vivimos un calvario nosotros. La empresa fue fundada por mi abuelo y mi abuela en el año de 1925, en una situación precaria de mi abuelo. Precaria quiero decir en el sentido de que no había riqueza, vivían al día, o
dignamente bien, pero tratando de ir ahora sí que como decimos aquí en el argot vulgar, iba tras la chuleta como podía, ¿no? Se dedicaba a vender seguros, luego al rato ponía una empresa, no le iba bien y luego conseguía una comercialización y total, no eran negocios que le atinara a uno que fuera el exitoso, ¿no? Como a todos nos pasa en estos procesos de inicio de las empresas. Y mi abuela tenía que ayudarse de alguna manera para poder sacar más dinero y afrontar los gastos de la familia, porque era una familia muy numerosa. Si no mal lo recuerdo, creo que eran 9 hijos, entre mujeres y hombres, ¿no? Y bueno, mi abuelo, de repente ve a mi abuela que le está yendo bien con haciendo chocolate de mesa en casa, lo hacía al metate y lo vendía a los vecinos. Y dice, le prendió la idea, el foco, ¿no? La típica historia, y empieza ahí a mi abuelo a industrializarlo. Y fue muy exitoso, afortunadamente. Se incorpora mi papá y un hermano de mi papá, un tío, a ayudarle a mi abuelo y empiezan a crecer. eh, y llega un momento en donde mi abuelo, pues, más bien mi padre y mi tío Ernesto, mi tío Guillermo, perdón, los que le ayudaban, pues empiezan a casarse y a tener una vida ya independiente y, pues, ¿qué creen? Empiezan los conflictos, ¿no? Hay diferencias de visión del negocio, es una vida muy diferente a la de mi abuelo, ahora ya los hijos tienen necesidades que cubrir, responsabilidades que enfrentar, y eso genera una cierta pues, situación complicada. Y entonces se separa mi papá y mi tío de mi abuelo y ponen su propio negocio y le llaman Chocolate Dos Hermanos. Y empiezan a hacer el negocio y les va muy bien. Afortunadamente, en el paso del tiempo lograron superar esas diferencias y logran realmente nuevamente unificarse, venden el negocio de Chocolate Dos Hermanos a otra familia de aquí de Guadalajara y se quedan junto con mi abuelo. Y al fallecer mi abuelo en 1950, pues ahí entran en un conflicto porque también muere mi abuela un par de años antes y heredan a todos los hijos, cuando los que único que habían trabajado, era una empresa familiar y habían trabajado no todos, sino algunos sí y otros no, no tanto, ¿no? Inclusive habían trabajado yernos en el negocio, ¿no? Entonces eso generó un conflicto importante porque a la muerte mi abuelo decide solo heredarle a los hijos y mi abuela decide heredarle solo a las hijas. Y en ese proceso entran a lo que le llamamos profesionalmente o en la teoría la poda familiar. Es decir, el árbol genealógico lo empiezas a cortar las ramas, ¿no? Entonces mi papá y no les conté otra cosa, le hereda a un tercer tío, o sea, un segundo tío, eran tres hermanos, que nunca trabajó en la empresa y era abogado. Entonces, el primer conflicto fue, pues, a ver, los tres hermanos a comprarle a las hermanas, ¿no? Y ahí entra un conflicto de que a lo mejor compraron barato y en la versión de mis tías y en la versión de mis padres pagaron un dineral, ¿no? Ese fue el primer conflicto. Y luego el segundo conflicto viene, pues que tuvieron que aceptar al hermano que nunca había trabajado en iguales de circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, lograron finalmente superar esos conflictos y trasciende el negocio a la segunda generación. Y viene un proceso de crecimiento mucho más fuerte con ellos dos hasta que llego yo, que soy tercera generación. Y bueno, ya para qué les platico todo lo demás. Sobre la marcha les voy a ir platicando ejemplos de vida que yo viví, de conflictos y qué es lo que debimos haber hecho y qué no. Yo estoy convencido que uno aprende mejor de los errores que de los aciertos. Y yo aprendí a la mala. Entonces, aprendí lo que no debo hacer, lo que tengo que evitar y lo que debo de construir. Y eso es justo lo que les quiero compartir. Así es que bueno, por eso comprendí que los mayores riesgos no estaban en el mercado, sino dentro de la familia y la estructura de la empresa. Y acompaño a las familias empresarias para que construyan empresas capaces de poder trascender, sobre todo con armonía y lograr la continuidad. Y bueno, ¿qué es lo que vas a descubrir hoy en esta masterclass? Como te comenté, primero, los 5 riesgos invisibles, que para mí no significa que sean los únicos, pero son los más importantes que amenazan a la mayoría de las empresas familiares.
y te voy a ayudar a identificar o te voy a decir cómo identificar si esos riesgos existen hoy en tu empresa. Y además, ¿qué es lo que hacen diferente las familias empresarias que logran trascender de una generación a otra? Y bueno, me espero y me gustaría mucho que te quedes hasta el final porque podrás entender cuál es el primer paso para poder proteger tu patrimonio y preparar a la siguiente generación, además de construir un legado que pueda trascender. Así es que, pues bueno, esto es lo que vas a descubrir hoy y empecemos. Ustedes saben perfectamente que en México el 90% de las empresas son empresas familiares. O sea, es decir, del 100%, el 90% de ellas son empresas familiares mexicanas. Y son el motor de México. Lo pueden encontrar en todos lados, desde Mérida hasta Ensenada, como decía el anuncio de Everready, creo que era, ¿no? La pila que dura más. Y la verdad es que, pues, no es nada más en México. A nivel internacional, el porcentaje creo que anda alrededor del 80 y tantos % de que en el mundo son el motor o del 100% de las empresas, el 80 y tantos % es empresas familiares también. Entonces, pues bueno, esto no es nada más un tema de México, sino es a nivel mundial. Existen inclusive, se van a sorprender muchas empresas que las creemos que son transnacionales y que a lo mejor no son familiares, y sucede que sí son familiares. Muchas de ellas las conocemos cercanamente y una de ellas está aquí en México, como es Walmart. Aunque coticen en bolsa, siguen siendo empresas familiares porque siguen siendo los fundadores los que poseen un buen porcentaje de acciones. Hay cierta teoría con respecto a que cómo puedes catalogar que una empresa es familiar o no, y de las que no son familiares. Coincido con esa definición, que cuando una empresa se considera familiar es cuando el control de la empresa reside en la familia, es decir, en la toma de decisiones y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente todos ustedes tienen empresas familiares y me podrán dar la razón que por ser familiares es porque ustedes tienen el control sobre la toma de decisiones de la empresa. Y no nomás que participen en la operación, sino lo más importante es que la toma de decisiones sea por parte de la familia. Y bueno, aquí están estas estadísticas, son muy duras. La estadística habla, y la fuente se las pongo ahí abajo, es una cifra de referencias ampliamente utilizadas en la literatura sobre empresas familiares basadas en estudios de Family Business Institute, Pricewaterhouse, KPMG, en fin, diversos institutos especializados en empresas familiares. Hablan que del 90% de esas empresas familiares, solo el 30% logra trascender a la siguiente generación. Por eso yo les daba el título de que qué pasa con ese 70%, por qué fallecen, cuál es el problema que se enfrentan para no trascender a la siguiente generación. Porque al no trascender a la siguiente generación, van a ocurrir solamente dos cosas. Una, o la vendieron o se murió la empresa. Y la gran mayoría de las opciones, de las veces, es que la empresa muere. Son pocas las que logran venderse. Y bueno, todavía más duro el dato, de ese 30%, solo el 10% logra trascender a la tercera generación. Y para poderlo contextualizar, lo duro de este dato, quiero que se imaginen algo. Están ustedes en un salón, ¿ok? Y hay 100 empresarios, de los cuales, de esos 100 empresarios o 100 empresas, que están ahí sus directores, 90 de ellas, ahí están los dueños que es un empresario que es su empresa familiar. Y de esas 90 empresas, solo 30 empresarios lograron sobrevivir a la siguiente generación, y los otros 7, los otros 70, perdón, los retiran del salón y se quedan con 30. Y de esos 30 empresarios que quedaron en el salón, van a quitar, ¿cuántos creen? 27.
A 27 los retiran del salón y solamente se quedan con 3. Esos 3 son los únicos que lograron mantener la empresa en armonía, productiva y con continuidad. Imagínense el dato, díganme si no es duro el dato. Y participen en mensajes si gustan. Me gustaría escuchar sus comentarios, pero es durísimo. Por eso en México ustedes podrán encontrar muy pocas empresas que tienen más de 100 años. Nuestra empresa afortunadamente ya cumplió 100 años. Mencionó Judith que ya está la cuarta generación. Efectivamente, la cuarta generación es quien la dirige. Yo ya nomás participo en el consejo y voy por mi cheque, afortunadamente. Pero la quinta generación ya se viene perfilando. Ya tengo sobrinos que andan estudiando ya la carrera. Entonces, los estamos perfilando, enseñando, los estamos educando, les estamos capacitando para que sepan administrar una empresa, no nomás conocerla desde el fondo de la raíz, sino que también sepan cómo dirigirla desde un puesto de un consejo de administración, porque se vuelve complejo el administrar una empresa con tantos años y con tantos integrantes de familia. No pueden todos tomar la única decisión, tienen que ser decisiones colegiadas y hay que aprender para eso. Pero bueno, ya son temas que ahorita no los vamos a abordar en su totalidad, pero lo que quise yo es darles a ustedes la importancia de este dato tan duro y por qué es importante estar en esta masterclass, que precisamente lo que quiero es que transmitirles lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, o cómo deben de preparar para su empresa para que pueda entonces trascender en armonía a la siguiente generación. Judith, me ayuda si hay algunos comentarios, ¿no? Por favor. Bien, bueno, y la mayoría cree que el problema de que las empresas no logren trascender de una generación a otra y que tengan que morir o las tengan que vender, principalmente la gente cree que son factores externos como competencia, mercado, ventas, economía, inflación, tecnología, y la lista podría ser infinita. Sin embargo, hay otros factores internos que son precisamente la familia, la forma de su gobierno o gobernanza o dirección, como le quieran llamar, su liderazgo, la sucesión, los conflictos internos familiares. Y mi experiencia me ha enseñado que los mayores riesgos no siempre están afuera. Es más, pocas veces la razón por la que una empresa deja de existir es por factores externos. No digo que no los haya, hay muchas empresas que murieron. Ejemplo de ellas, si muchos de aquí son contemporáneos míos, recordarán de la empresa Kodak. Kodak murió, pero porque se quedó atrás en esta globalización, no globalización porque es una empresa global, sino este cambio tecnológico que existió y que se quedaron dormidos en sus laureles. Entonces, los factores de las empresas familiares que fallecen son factores, los que los afectan son los factores internos. Y normalmente, como lo menciono aquí en esta lámina, el mayor riesgo normalmente está dentro de la empresa y no lo vemos. Y por eso quiero a ustedes ayudarlos a abrir los ojos a que lo vean y lo prevengan. Somos a veces nosotros mismos los que provocamos el mayor riesgo para que la empresa no tenga la continuidad que debe de ser. Porque una empresa puede verse exitosa. Díganme si no. ¿Cuántas empresas han visto y que las admiran, las ven espectaculares? Yo conozco mucho, estoy muy metido en el tema de empresas familiares, conozco muchas empresas, muchas familias empresarias, no nomás aquí en Jalisco, en Monterrey, en México, en muchos otros estados. Y cuando los ves dices, wow, qué padre, ¿no? Es una empresa, una familia, me da envidia de la buena, ¿no? Qué envidia, esta familia tiene un negociazo precioso, según, y todos los hijos se ven radiantes y dices, wow, deben de ser muy exitosos y lo demás. Pero las apariencias engañan, créanme. No estoy diciendo que todas sean malas, simplemente que siempre adentro de esas empresas están esos riesgos invisibles
que ponen y que comprometen a la empresa a largo plazo. Y por eso lo menciono en esta lámina. Pueden ver las que venden mucho, son muy rentables, tienen prestigio, siguen creciendo, pero aún así, con esa posibilidad de tener esos factores internos, van caminando hacia un conflicto generacional. El éxito financiero jamás va a garantizar la continuidad. Ayuda, como dice el dicho, ¿no? No es que me importe el dinero, pero como ayuda. Es esto, ¿no? O sea, por supuesto que la parte financiera es importante, pero no garantiza. Yo he visto, créanme, muchas empresas y bueno, no puedo yo decir por ética profesional, no puedo hablar de casos, ni mucho menos nombrando. Puedo hablar, pero no nombrar quiénes son, ¿no? Pero yo sí puedo hablar y decirles que a nosotros, en nuestro grupo Chocolatibarra, nuestra empresa formaba parte del 20%, perdón, de las empresas, de las 500 empresas más grandes del país, ranqueaba a la mitad, más o menos, en la 200 y tantos, en los años 80, 80 y 90. Bueno, pues eso te dice que financieramente estaba muy bien, pero internamente teníamos tantos conflictos familiares que la empresa se vino abajo. Esa empresa hoy por hoy no figura dentro de las 500 empresas, para empezar. Y mucho menos el tamaño de empresa que era, ahora se vio mermado y disminuyó. Ya les platicaré después cómo se fue desarrollando la historia de nuestro negocio, porque pues fue todo un proceso. Ya no, la marca Ibarra, digamos, ya no es la empresa principal. Ya la marca Ibarra se vino para abajo de lo que fue hace muchos años en cuanto a Chocolate Ibarra. Lo que pone en riesgo a una empresa familiar casi nunca se ve, como les digo. La mayoría de las veces no se ve. Y créanme que en todo el tiempo que he llevado de consultoría, no lo ve la gente hasta que te metes. Cuando ya empiezas a rascarle un poquito, cuando te metes a la familia a trabajar el proceso, mi metodología, y empiezas a escarbarle de los detalles, te das cuenta que hay fuertes conflictos que ni siquiera ellos los habían identificado. Se puede sentir, pero no se ve hasta que ya es demasiado tarde. Y justo ahorita quiero entrar entonces ahora sí a los riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Y quiero identificárselos a ustedes precisamente cuáles son esos riesgos. Y los vamos a ir viendo uno por uno y abordándolos en particular. Pero quiero que dejar claro que ninguna empresa desaparece de un día para otro. Díganme qué empresa hayan visto que de un día para otro desaparece. Las únicas que yo he visto que de un día para otro desaparecen son aquellas que hacen fraude, ¿no? Acuérdense de las casas ¿cómo se les llaman estas? Las casas de ahorro o algunas financieras o qué sé yo, que han contribuido en algunos fraudes y de un día para otro la cierran y desapareció la empresa, ¿no? Bueno, es muy raro que esto suceda en una empresa familiar. Desaparece después de ignorar durante años pequeñas señales de alerta. Y esto es un proceso. Nosotros en nuestro conflicto familiar tardamos 20 años de calvario, de pleitos, de demandas, no tienen idea. Terrible. Y es desgastante a morir. Entonces, en las empresas mm, puede haber una variedad enorme de factores y de pleitos que puedan surgir y todos poco a poquito se van filtrando hasta que llega el punto en donde la empresa ya no puede más y entra en un proceso de liquidación. El costo oculto de que toda la empresa dependa del fundador es el riesgo número uno y lo numero como número uno. Vaya la rebusnancia, como dicen. El riesgo principal somos nosotros, los fundadores. Créanme. Y fíjense, quiero acotar esto. Les puse el costo oculto porque es un costo. Es un riesgo que se convierte en un costo. Costo familiar en relaciones familiares, en lo económico, en lo profesional, en muchos factores. Entonces, el costo oculto de que una persona, una empresa dependa de un fundador, del fundador es terrible. Díganme, y les pregunto, ustedes, su empresa donde están, ¿todo depende de ustedes? Háganse esa pregunta internamente. Es decir, ¿te has convertido tú
en el cuello de botella de tu propia empresa. Muchos asesores, y lo podrán escuchar en redes, muchos asesores están ahorita promoviendo de cómo es que las empresas, por qué se dejan de crecer o no logran crecer. Y mucho es porque nosotros mismos detenemos el proceso de crecimiento. Es decir, nos convertimos en ese cuello de botella en tu propia empresa, porque todo pasa por una sola persona. No hay decisión que no se pueda tomar. Pero pregúntenselo ustedes, su empresa, ¿todas las decisiones pasan por ustedes? ¿Qué me dicen? A ver, Por aquí, si me comentan, así es, la empresa depende de mí, lamentablemente. exacto. Es, pues no, no lo digan lamentablemente. Yo les diría, a esto tiene solución. Y lo voy a decir más al ratito. Ya me adelanté. Hay una solución y por eso están ustedes aquí. Pero efectivamente, si todas las decisiones pasan por mí, nadie firma sin consultarte nada de la compañía, si me ausento, todo se detiene, nadie conoce el negocio mejor que yo. Díganme esa frase, ¿quién no lo dice? Y respóndanse ustedes en voz alta o en voz baja, como quieran, pero respóndanse ustedes estas preguntas. Y no está mal, créanme. Todos tratamos, cuando iniciamos un negocio, pues por supuesto que no hay estructura y todo lo tenemos que hacer nosotros, porque además no hay los recursos económicos para poder pagar quizá una estructura mayor. Y entonces se va construyendo el negocio desde cero. Pero el problema es que nos acostumbramos, cuando ya la empresa es de un tamaño es ya conveniente, es importante identificar el momento en donde ya no deben de pasar las decisiones solamente por ti. Tienes que armar la estructura. Y aunque vas a decir, es que ya tengo a mi contador, ya tengo un vendedor, qué bueno, pero no nomás es eso, tienes que construir más cosas, tienes que establecer procesos, tienes que y automatizarlos, tienes que delegar funciones que son operativas para que te enfoques en lo estratégico, una serie de elementos que hay que cambiar. Pero el riesgo más importante es el primero y el que hay que identificar. Y déjame pasarme al siguiente. Una empresa que depende completamente del fundador todavía no es una empresa preparada para trascender. Y te lo digo con todas las letras. Por eso estamos aquí. Si tú pretendes en tu empresa trascender a la siguiente generación y es una empresa que todo pasa por ti, no está preparada. No es una empresa que pueda trascender con éxito. No estoy diciendo que lo logres, puede ser, pero te aseguro que vas a pasar un calvario. Y quizá no tú, porque a lo mejor tú, no, Dios no lo quiera y ni te lo deseo, pero por alguna razón ya no estás presente y son tus hijos o los herederos de la empresa quienes van a tener un calvario. Pero la buena noticia es que esto tiene solución. Y aquí vamos. Riesgo 2. Anoten. Primero es el fundador. Riesgo 2, el costo oculto de no tener acuerdos familiares. Y esto es muy importante. El tener acuerdos familiares ayuda muchísimo. Nosotros en nuestra empresa familiar fue un tema que nos dio en la torre. Y les platico. Ya en el proceso de crecimiento, ya cuando la empresa ya estaba rankeando en las 500 empresas más grandes del país, fallece el socio principal de mi papá, mi tío Guillermo, con el que inició con mi abuelo. No el que le heredaron y que no había trabajado en la empresa y que era abogado, sino el que desde el inicio trabajó con él. ¿Y qué pasó? Que no hubo acuerdos entre ellos, entre los tres, que qué iba a pasar si alguno de ellos moría. Mi abuelo, mi tío Guillermo, falleció de un infarto fulminante en su automóvil saliendo de la cochera de su casa. Así de fácil. Nadie tenemos la vida comprada. Se murió. Y a raíz de ahí, de ese suceso, surgieron 20 años de calvario.
¿Por qué? Porque no teníamos acuerdos familiares. Y ese acuerdo puede ser muy sencillo. Ah, pues que acuerdos, pues sí, nomás uno o dos. No. A lo que hablo es, hay que tener muchos acuerdos. Hay que hablar de todo lo que no creemos que pueda suceder y escribirlos, anotarlos, hacer una lista de todo lo que pueda suceder. En mi metodología tenemos todo un proceso, capítulos por capítulo, de todos los temas familiares que pueden suceder. Que si se muere, que si se enferma, qué hacer, que si se casan los hijos, y las acciones van a pasar en qué régimen matrimonial, si a la esposa o solamente directamente a los hijos. Y esos son acuerdos que yo no se los impongo, sino que se los tengo que enfrentar a que los hablen. Entonces, mi recomendación es que ustedes tienen que hablar de los acuerdos. Todos saben realmente quién decide qué les toca hacer a cada quien, qué va a pasar en su familia. Todos lo saben. A lo mejor ustedes lo tienen muy claro como dueños de empresa y fundadores, pero el resto de sus hijos, su esposa, su esposo, el tío, la tía, qué sé yo, aquellos que están involucrados, que forman parte de la propiedad de la empresa. Y es que cuando no hay acuerdos claros, cada quien interpreta las reglas como se le da la gana. Díganme si no. ¿Cuántas veces hay confusión porque uno pensó que era de tal forma y otro que no? Yo estoy seguro que ahorita ustedes en su empresa seguramente han vivido más de alguna vez decisiones que tomaron y que se malinterpretaron. De entrada, ahí ya les estoy dando, están dándome la razón de que cada quien va a interpretar las reglas a su manera si no hay una regla clara. Para eso son en las empresas las políticas, los manuales, muchos otros elementos importantes que deben de tener en su empresa para operarlas. Pero lo que yo les estoy hablando no nomás es eso, porque eso es otra parte que ahorita se los voy a puntualizar. Me refiero a que ustedes como familia tienen que tener acuerdos claros por escrito y además consensuados. ¿Quiénes de ustedes tienen acuerdos documentados? Coméntenlo ahorita. Me gustaría que me aportaran sus comentarios. ¿Quiénes de ustedes tienen ahorita acuerdos documentados? Judith, si me ayudas con los comentarios, si hay. Pero lo que Ahorita voy es, parece existe, que no, ¿eh? ajá, ¿sí? ¿Hay alguno? No, dicen que no. Nadie tiene, entonces nadie tiene acuerdos documentados. Entonces No. están de acuerdo conmigo, que ese es un riesgo altísimo. Existe una visión compartida, es fundamental que se sienten como familia a tener una dirección hacia dónde van, pero que sea compartida. Y ahí es en donde entra ese proceso de negociación, porque en una familia, dinámicamente y tradicionalmente, pues cada quien tiene diferentes formas de pensar, pero hay que trabajar en las coincidencias y mejorar aquellas cosas que no podemos ponernos de acuerdo, establecer acuerdos. Pero en aquellas coincidencias, ahí es en donde podemos tener una visión compartida en la familia. Y además, establecer reglas claras, muy claras. Y les voy a decir una cosa, esto es un proceso de mejora continua. Yo he tenido muchas consultorías en donde hemos hecho las reglas, las hemos establecido y las tenemos que revisar a los 2 años y otra vez adecuarlas. Es normal. Hay que tener acuerdos por escrito para dar. Justo, sí te quiero comentar que comentan que hay algunos, dicen, no existen, son sobreentendidos. Por acá también unos que son verbales. Ujú. Y otra persona que comenta que hace algunos años acordaron un protocolo, pero considera que ya debe actualizarse. Es sumamente dinámico el protocolo, se tiene que estar actualizando, es parte de esto. Qué bueno que algunos de ustedes ya tengan protocolo. Quienes tengan las reglas verbales, les ruego, pásenlas por escrito, porque se olvidan las palabras. Y que firmen los acuerdos. Si los tienen por escritos, fírmenlos.
Y adicionalmente hay elementos para darles legalidad. Ahorita lo podemos avanzar y es parte de este proceso de información. A los acuerdos se les puede dar una legalidad para que entonces, porque van a decirme, no, pues ¿de qué me sirve? Pues, si es un acuerdo por escrito, cualquiera se lo va a brincar. Sí, son acuerdos de moral, acuerdos de alguna manera familiares de palabra, pero escritos y donde se comprometen moralmente a cumplirlos, pero hay mecanismos para llevarlos a la legalidad en un momento dado necesario. Y sobre todo que también las expectativas estén alineadas. Díganme quiénes, si no es cierto que, sobre todo en los hijos, tienen expectativas diferentes a nosotros. Digo, ya tengo yo ya nietas. Tenemos una pregunta. ¿Quieres tomarla o esperamos al final? Am, ¿Tú qué me recomiendas? Pues Yo si creo quieres que tomarla de una vez. si salen muchas, preferiría dejarlas al final porque si no se nos va a Solo ir es la una, sesión muy larga. solo es una. A ver, viene. Gracias. Buenas tardes. La pregunta es, ¿qué sucede cuando nada está por escrito? La empresa es productiva, es madura, pero hay una separación dentro de la familia y la marca de la empresa solamente la tiene una persona en su poder. ¿Y esa persona es el fundador? Sí, Ok, y no existen acuerdos por escrito y ya hay una separación. Eh, correcto. Muy buena pregunta. Y bueno, la verdad es que si hubiera este tipo de preguntas, adelantando, sí me gustaría responderlas al final, porque al final que veamos todo este proceso, quizá hay algunas que se vayan a ir dando algo de respuesta, ¿no? Y al final las acotemos más precisas o sean más sencillas. Pero te la contesto con mucho gusto. Perdón, ¿tu nombre? Gracias. Luis Oscar Díaz, de la empresa Alto Valor Empresarial. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Mira. eh, Cuando existen este tipo de situaciones, primero habría que evaluar el conflicto o la separación, digamos, o lo que vino a separar la familia, qué tan complicado está el tema. Hay que hacer un proceso de evaluación. Pero, insisto, es importante trabajar en las coincidencias. ¿Qué es? Y es un proceso que hay que trabajar, hay que hacer, ¿no? O sea, a ver, vamos viendo en qué sí estamos de acuerdo y en qué no y fortalezcamos lo que sí estamos de acuerdo y avancemos sobre lo que sí estamos de acuerdo. Y lo que no, pues bueno, pues tendremos que encontrar los medios de solución o de negociación para que podamos llegar a acuerdos. Desconozco todo el tema en profundidad, creo que valdría la pena eso ya trabajarlo ya en una sesión particular, pero digamos que cuando la persona es dueña de la marca, pues la verdad es que esa persona tiene todo el poder, es dueña de la vitalidad de ese negocio, porque si bien esa persona quizá o los maquinaria sean dueños toda la familia, pero esa maquinaria no va a servir si no tiene una marca, a menos que construyan una nueva marca, ¿no? Entonces, habría que hacer ese proceso de conciliación, una etapa de conciliación, trabajando dentro del protocolo debe de existir un capítulo que se le llama para solventar los conflictos, se le llama metodología de resolución de conflictos, ¿no? Cuando se venga un conflicto, ¿de qué manera lo vamos a abordar? Entonces, pues bueno, yo lo que les sugeriría es que entren en ese proceso de análisis de coincidencias para fortalecerlas y las que no son coincidencias, entrar en un proceso de negociación. Y bueno, continuando con la presentación, bueno, la pregunta aquí que yo les decía que cuántos de aquí de ustedes tienen acuerdos documentados, pues creo que ya la mayoría me dijo que no todos, son pocos los que tienen y que los que tienen, pues inclusive requieren de esa actualización que es muy normal en todo proceso de elaboración de protocolo. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente reflexión. Las diferencias familiares nunca destruyen una empresa, créanme. La ausencia de acuerdo, sí, totalmente.
y se los dejo de reflexión. Riesgo 3, señoras y señores. ¿Dónde terminan las relaciones familiares y dónde empiezan las decisiones empresariales? ¿Cuántas empresas aquí presentes seguramente no tienen una frontera muy clara entre lo que es la familia y la empresa? Y esto hay miles de ejemplos, ¿no? Cuando una familia empresaria o una empresa familiar tiene mezcladas las decisiones de familia con las de la empresa, esto no va a funcionar, va a ser un caos. Y hay ejemplos muy sencillos como eh, o estos que se asignan por parentesco o por meritocracia. ¿Existen favoritismos? Oye, es que mi hijo tiene coche y tiene esto y además es empleado, pero el director o su gerente, el jefe, gana menos. Cuando se toman decisiones, las toman con el hígado o con la cabeza. Porque a lo mejor en la familia se pelearon y vienen a la empresa a machacar el problema y a decir que la culpa de las decisiones de fulano, porque quién sabe qué hizo en el ambiente familiar. O viceversa, porque esto es un tema recíproco. Lo importante que aquí pongo es un riesgo. ¿En dónde están las relaciones familiares? ¿Hasta dónde están? Y que sean sanas. ¿Y hasta dónde están las decisiones empresariales? Y que sean sanas. Porque el conflicto se da en cualquiera de los dos lados. Y si en la familia hay un rompimiento de armonía, pues se va a ver afectada la empresa. Y si la empresa está funcionando mal, pues va a afectar también a las relaciones familiares. Entonces, hay que establecer una frontera muy clara para que entonces las decisiones se tomen muy objetivamente en su lugar. Porque la familia necesita armonía, créanme, es importantísimo que la familia tenga armonía. ¿Cuántas empresas no han visto en donde es una empresa familiar, pero la familia está toda disgustada con ellos mismos porque están peleados? Y bueno, la familia necesita armonía, entonces hay que trabajar la armonía. Y parte de los acuerdos y las reglas que yo les comenté en el riesgo anterior es precisamente que establezcan las reglas necesarias para que la familia tenga armonía. Pero también necesitan establecer reglas que le den a la empresa una estructura, porque la necesita. Y que esa estructura no dependa de la familia, sino de su propia estructura y de su propia operación. Riesgo 4, el costo oculto de crecer sin institucionalizar. ¿Quiénes de ustedes han entrado en un proceso de crecimiento tan rápido que la empresa les gana el control? Al rato ya no la pueden controlar, están con mil broncas, traen pedidos happy problems, ¿verdad? Traen problemas de que no surten la producción, digo los pedidos, que porque producción está atorado, luego no saben cómo cobrar, se les olvidó cobrar no sé cuántas facturas y bueno, esto es un riesgo enorme porque no hay una institucionalización y no se asusten, esto no es un aparato burocrático. Cuando se le llama institucionalizar, es hablar de una profesionalización de la empresa, de poder poner una estructura adecuada con mandos que tengan decisiones, poder de decisión y tener procesos documentados y automatizados para que no dependan solamente de una persona o de las personas, sino que se dependan de la función de los puestos. Entonces, si un día tú no estás, la empresa debe de operar solita. No tiene por qué estar esperando que si te vas se pone en riesgo o se compromete toda la operación. Entonces, un gran riesgo es no institucionalizar. Y esa institucionalización, no se me asusten, tampoco solamente las grandes empresas lo hacen. No importa el tamaño de empresa, hay que estructurar tu empresa conforme al tamaño de empresa que tienes. Tiene que ser sostenible tu institucionalización. Y bueno, te diría, ¿existe un consejo de administración? Si en el caso necesites y el tamaño de empresa lo amerita, pero te preguntaría, ¿tiene acaso un director general que no seas tú? ¿Un gerente que tome decisiones
y que tú puedas estar más que en la operación, estar en la estrategia? ¿Tienes indicadores para cada quien y poder medir su desempeño? Y sobre todo, si vas a poner un director general y puedas medir que está haciendo bien su trabajo. ¿Tienes acaso una estrategia documentada? Es decir, una planeación estratégica hacia dónde voy, con tu misión, visión, valores, con todos unos objetivos estratégicos que sean medibles y alcanzables para llegar a 2, 3 años a crecer de tal o cual forma. ¿O las decisiones siguen siendo solamente intuitivas? A ver por dónde sopla el viento y por ahí me voy. Entonces, tienes que darle estructura a tu empresa a la medida del tamaño de tu empresa para que entonces pueda funcionar bien institucionalmente. Y muchas empresas sí crecen y a veces crecen tan rápido que no las alcanzas, pero muy pocas maduran. Y si ven, ha habido muchas empresas que crecen tan rápido que al rato desaparecen. ¿Por qué? Porque quedaron mal con los clientes, quedaron mal con proveedores, eh, eh, por crecer tan rápido descuidaron la calidad de sus productos y entonces quedaron sin clientes. Entonces, un proceso, la empresa tiene que tener un proceso de maduración y hay que identificar el momento adecuado en cada etapa para seguir creciendo. Riesgo 5 y último, y no menos importante, el costo oculto de improvisar la continuidad. ¿Quiénes de ustedes, pregúntense, saben quién va a tomar el liderazgo cuando no estén ustedes? ¿Ya saben? Me podrán decir, sí, es que mi hijo, el que está trabajando, se va a encargar. Pues sí, pero ¿es el único hijo que tienes o tienes varios? ¿Y será él el indicado? ¿Está preparado? Muchas empresas yo he visto, es más, ese es el de los 5 riesgos, no quiero decir que sea el más importante ni el menos importante, pero he visto muchas empresas que sí trasciende la generación, pero como no se preparó correctamente la continuidad con el liderazgo de quién va a tomar, es decir, la sucesión, el mando de la dirección de la empresa, luego los hijos se pelean y al rato la empresa se dividió en 3 partes o no sé cuántas partes. Y es un costo altísimo, porque entonces ya no, el legado que dejaste se esfumó. Entonces, hay que hacer todo un proceso previo y que no es de un día para otro. Hay que iniciar una planeación de cómo va a ser esa sucesión. Hay que empezar a preparar a la generación. Hay que armar un plan, un calendario. Hay que armar un proceso de transición, porque no se lo puedes dar el mando de un día para otro. Una serie de elementos que se tienen que considerar. Y ahí te pregunto. ¿Tienes un plan de sucesión? ¿La siguiente generación que tienes ya está preparada? ¿O has pensado cómo prepararla? ¿Tienes ese calendario de proceso de cómo van a ser la transición o de preparación? Por ahí creo que hay algunos comentarios, Judith, si puedes ayudarme a dármelos. ¿Todos conocen el proceso? Seguramente muchos de tus herederos no saben el proceso de cómo vas a hacer esa transición, ni siquiera quizás tú lo sepas. Entonces, por eso es importante hacer un plan de sucesión. En los comentarios, Judith, si hay alguien que comente el Sí, punto. nada más comenta, tienen interés en continuar con el negocio familiar muy frecuentemente, pero tienen también intereses diferentes. Definir al sucesor es un trabajo de años y aún así no hay nada seguro. Sí, y bueno, en mi experiencia que he tenido, yo me ha tocado en preparar empresas en las que los hijos no quieren trabajar en la empresa. Ellos no les interesa en lo más mínimo, pero sin embargo es un patrimonio importante que les da de comer. Y voy a ser muy claro, he visto jóvenes que lo que quieren andar es de artistas o de dedicarse al deporte y que el negocio los mantenga, o inclusive quienes nomás quieren que los mantenga. Está bien, si no te interesa trabajar, mejor ni te metas porque la vas a destruir, pero entonces prepáralo para que, y tú arma una estructura
para que entonces ellos se sienten en el consejo y sepan tomar decisiones desde el consejo y que exista y contrátate un director general que sepa trabajar y enseña a tu hijo a cómo cuidar a ese director general. Entonces, hay procesos para todo. Y esta reflexión se las dejo. La continuidad nunca ocurre por accidente, jamás la continuidad, créanme. Siempre es consecuencia de una preparación. Todas las empresas familiares que han logrado trascender, todas han pasado por un proceso de preparación, hoy por hoy. En nuestro caso, pues lo vivimos a golpes. En el proceso de la primera a la segunda generación lo vivió mi papá con sus hermanas y sus hermanos y seguramente se desgastaron. Es más, sí se desgastaron. Yo recuerdo que mis tías, yo nunca las veía porque se habían separado y enojado con ellos. Entonces, hay que preparar la sucesión. Si mi abuelo lo hubiera hecho con anticipación y con un proceso establecido y poniéndose de acuerdo con mi abuela, cómo iban a transmitir las acciones y de qué manera, muchos problemas se hubieran evitado. A ver, esto es para ustedes y en lo personal. Háganse un autodiagnóstico de qué tan preparados están realmente en su empresa y en cuanto a los 5 riesgos que les acabo de establecer. Y contesten si dependen del fundador, sí o no. ¿No existen acuerdos? Sí o no. La familia y empresa, ¿está perfectamente clara la frontera para la toma de decisiones? ¿Sí o no? ¿No hay institucionalización? ¿Sí o no? ¿Y no hay sucesión? ¿Sí o no? Contéstenselo internamente, sean honestos entre ustedes. No necesitan ahorita darme la respuesta, es únicamente para ustedes. Si de estos 5 riesgos que aquí les pongo, me contestan un sí, nada más, felicidades. Pero si me contestan de 2 a 3 sís, es momento de actuar. Y si de esos 4 o 5, por favor no se esperen a que el problema aparezca, ya lo tienen. Empiecen a construir la estructura desde ahorita. No lo dejen para mañana, porque les va a cobrar una factura muy importante. La buena noticia para esto es que ninguno de estos riesgos es permanente. Podemos hacerlos nosotros si queremos permanente, pero no lo son. Somos nosotros los que podemos hacerlos permanentes. Todos pueden prevenirse. Y esto es lo que hacen las diferentes familias que hacen que logren trascender de una generación a otra. Primero, trabajan en una gobernanza y aclarando, ¿qué es la gobernanza? Es la forma en cómo administran su empresa. Es el método que utilizan, ya sea por través de un consejo de administración funcional, realmente funcional, porque hay muchas empresas que nomás lo tienen ahí en el acta constitutiva, pero nunca lo ejercen, o si lo ejercen, a final de cuentas, solamente el dueño tiene la última palabra, aunque el consejo no diga, lo diga al revés, se hace lo que dice el dueño, eso no es un gobierno corporativo funcional o un consejo de administración funcional. O bien, la gobernanza de la empresa está con un administrador único, lo cual no está mal, está bien también, pero pues bueno, hay que adecuar esa gobernanza y la estructura para ese tipo de empresa que nomás tiene a un administrador y se le puede agregar elementos que le pueden ayudar como un consejo consultivo para la toma de decisiones y que él pueda tomar mejores decisiones. También trabajan en la familia, en las necesidades propias de la familia, en la armonía familiar, en la preparación familiar de las siguientes generaciones, enseñándoles a cómo deben de trabajar, a fomentar la armonía y no la discordia. Uno de los grandes cánceres que tienen las empresas familiares son las envidias. Es un cáncer terrible. La envidia y pues yo diría que la lucha de poder, el ego por el poder. A ver, el decir que yo soy el más fregón de todos. Otro elemento que trabajan las familias son la estrategia, esa visión compartida, hacia dónde vamos, con un plan de acción bien definido con todos los elementos. Trabajan en la profesionalización de la empresa,
buscando tener estructuras adecuadas en sus empresas con gerentes o directores que sepan tomar decisiones congruentes, correctas y acorde a las necesidades de la empresa. Y la estructura la hacen conforme a la sostenibilidad misma de la empresa. No la hacen burocrática, la hacen al tamaño de la empresa que debe de ser. Y conforme va creciendo, la estructura va creciendo. Hay un dicho muy claro entre los que somos consultores porque les comentaba del plan estratégico, que deben de tener una planeación estratégica. Detrás de la planeación estratégica viene la estructura, porque si tú sabes hacia dónde vas y tienes claro el proceso que vas a hacer para llegar hasta donde estás, entonces tienes que hacer la estructura que requieres para poder llegar hacia donde vas. Entonces las estructuras las vas acomodando al tamaño. Y por último, y no menos importante, la sucesión. Trabajan en ese proceso de sucesión. Y si se fijan, son los 5 pilares que les acabo de decir, o los 5 riesgos. Tienen que trabajar en esos 5 riesgos para tener éxito. Y eso es lo que hacen las empresas familiares. Aquí se los estoy descubriendo. No hacen otra cosa más que esto. Si logran tener esto, van a lograr trascender a la siguiente generación. Tienen reglas claras antes de tener los conflictos, separan la relación familiar de las decisiones empresariales, preparan a la siguiente generación antes de necesitarla, que es lo que estamos haciendo nosotros con la quinta. Ya la estamos preparando. Profesionalizan la toma de decisiones. ¿Cómo? Pues dándole a la autoridad al director general para que trabaje en la parte de operación. Tú por fuera le vas a decir a dónde quieres que llegue y cómo debe de ser la rentable la empresa, pero él tiene que tomar decisiones operativas para que tú te enfoques en la estrategia y construyen una visión compartida de largo plazo. Súper vital. Una visión, quédenselo, grábenselo en su mente, una visión compartida a largo plazo. Ese es uno de los principales elementos de la institucionalización familiar, la visión compartida. Las empresas familiares que trascienden nunca improvisan, diseñan su continuidad. Y yo, después de vivir este proceso durante años, entonces decidí convertir esa experiencia en un método. Y yo tengo un método que le llamo mi método Legacy, en donde yo combiné mi experiencia familiar que tuve con la teoría. Como les comentó Judith en mi presentación, pues yo hice una maestría en alta dirección corporativa, me certifiqué en gobierno corporativo, he leído muchos libros, me he capacitado, he aprendido todas las metodologías, tanto de aquí en México como en el extranjero. Y con la experiencia que yo viví y las broncas como yo las viví y como las logramos también resolver y trascender para que ahora podamos tener esa continuidad, pues quiero compartirles a mis clientes el método Legacy para poder lograr esa transición generacional con éxito. Y no es otra cosa más que un proceso. Estos son los 5 principales elementos. Primero, un diagnóstico, hacer un protocolo familiar, que son las reglas, hacer un órgano de gobierno familiar, que es el consejo de familia, establecer un gobierno corporativo dependiendo del tamaño de la empresa de esa familia, ya sea mediante un consejo de administración o una administración única de una sola persona con una estructura para que pueda tener decisiones colegiadas. Y tercero, y no menos importante, digo por último, quinto, el plan de sucesión. Fundamental hacer el plan de sucesión para que podamos transitar a la siguiente generación. Estos son los elementos de mi método Legacy. ¿Y qué resultados genera este proceso? 3 puntos importantísimos: claridad, continuidad y trascendencia. Claridad, si se fijan, es el primero, porque lo que necesitamos como familia, y se los digo por ser yo tercera generación, yo hubiera querido tener claridad en la familia, cuando todavía vivía mi papá. Yo entré a la familia ya embroncadísima, créanme. Las broncas empezaron en 1978, si no me equivoco, fue cuando murió mi tío. Yo tenía escasos 14 años y me incorporé cuando ya el conflicto estaba.
O sea, yo mi niñez la viví muy bien, sin broncas y económicamente muy bien, pero luego entré hagan de cuenta que llegó la ola a reventar y me revolcó hasta la orilla. 20 años así me trajo. Entonces, bueno, hay que tener claridad para tener continuidad en el negocio y por lo tanto trascendencia. Y eso es lo que significa. Y les platico de casos rápidamente, no doy nombres. Una empresa familiar de 45 años no había ninguna claridad sobre el negocio. El fundador era el único que tomaba las decisiones, los hijos no sabían ni por dónde iban, querían entrar al negocio, tomar decisiones, pero a final de cuentas el papá era el único que lo podía tomar y él no sabía cómo a sus hijos pasarles el mando. Entonces, pues tampoco tenían órganos de gobierno y no existía un proceso de sucesión. Después de que adquirieron mi método Legacy, tienen hoy por hoy un consejo familiar, tienen un consejo de administración, tienen una dirección general profesionalizada, es decir, hay un director externo que está ahí y además tienen un proceso de sucesión en marcha, porque el señor ya está rondando los casi 80 años. Y en el consejo familiar tienen un protocolo que tiene una revisión de cada 2 años. Hay otro caso, una empresa de menor tamaño. La empresa anterior, facturaba alrededor de casi 1.000 millones de pesos. Esta empresa es una más chiquita, andaba menos de 100 millones. Y esta empresa familiar también tiene un problema serio de comunicación y claridad, porque no podían, el papá, y trabajaba el papá y la mamá. Entre ellos dos medio se entendían, pero con los hijos, nada. Ya estaban muy embrocados y no había claridad sobre qué iban a pasar, qué iban a hacer con el negocio en el futuro. Y por lo tanto, las relaciones estaban mezcladas entre la familia y el negocio. Cuando tomaron el método Legacy, particularmente enfocados en el protocolo familiar, ya tuvieron una visión compartida de familia hacia el negocio, establecieron su protocolo familiar con reglas claras y órgano de gobierno familiar y tuvieron un proceso de sucesión mucho más claro y hoy por hoy ya están encaminados a que ya saben quién de los hijos va a ser el sucesor y están ya preparándolo. La diferencia nunca está en el tamaño de empresa, se los digo. No importa si es una empresa que factura 1.000 millones o una empresa que factura 10 millones, no importa. Las broncas son las mismas en la familia, idénticas, solo que la magnitud quizá es diferente, pero el efecto que ocasiona es exactamente el mismo. La diferencia estuvo en que decidieron prepararse a tiempo. Y yo los invito a que ustedes se preparen a tiempo, sus empresas. Hoy descubriste que existen riesgos. Perdón, estoy aquí picándole para que no me molesten en el teléfono. Pero todavía no sabes cuáles son los que existen en tu empresa, ¿sí o no? Quizás tienes más o menos idea, pero hay que realmente identificarlos, hay que ponerles nombre. Decía un pensador, se me fue ahorita el nombre, pero decía en inglés, problem name, problem solved. Es decir, nombra el problema y lo vas a poder resolver. Entonces, hay que darle nombre a los problemas, hay que identificarlos y solucionarlos. Aquí quiero hacerles una invitación personal. Es una sesión 1 a 1 que quiero ofrecerles para que podamos identificar esos riesgos personales que tengan ustedes en sus empresas. ¿Qué haremos en esta sesión si ustedes les interesa tener una sesión conmigo? Primero, que yo pueda comprender la realidad actual de tu empresa. Dos, poder identificar los riesgos invisibles y específicos de tu empresa familiar para poder saber por dónde. Evaluar el nivel de institucionalización, que es muy importante. ¿Qué tan institucional estás? No te preocupes. El tamaño, la institucionalización se puede medir desde una empresa grande hasta una pequeña. Y cuatro, definir una hoja de ruta priorizada para fortalecer la continuidad y preparación de la siguiente generación. Esto no es una sesión de ventas, créanme. Es una sesión de diagnóstico. No les quiero vender ahorita. Simplemente quiero ayudarles a que puedan encontrar. ¿Qué va a pasar al final de la sesión? Pues vas a tener más claridad, vas a entender mejor en dónde estás, cuáles son las prioridades que debes de atender
y cuál es la ruta que tendrás que hacer para poder construir tu empresa familiar. Yo te puedo decir que hagas, pero ya lo tendrás que hacer tú. Sin embargo, esta sesión no es para quienes solamente buscan una decisión inmediata. Es para empresas que desean cambiar. Para quienes creen que la continuidad ocurrirá sola, no. Aquellas empresas que no quieran cambiar, no les va a servir. Esta sesión realmente es para una empresa familiar, para los fundadores, para una segunda generación quizá, o una familia que realmente quiera trascender, o aquella empresa que esté en disposición de quererse profesionalizar. ¿Y qué sucede después de la sesión? Bueno, después de la sesión, que es totalmente gratuita, no te va a costar nada, al final ya decidirás si quieres continuar y te presento una propuesta económica de lo que sería implementar o ayudarte yo a hacer la ruta adecuada para que puedas tener la empresa lista para trascender a la siguiente generación. Es decir, tendríamos sesiones estratégicas, haríamos un plan de trabajo, diseñaríamos la estructura, la implementaríamos y te daría un acompañamiento si en un momento dado te interesa que yo te asesore. Porque la empresa, pues es el patrimonio, hay que cuidar el patrimonio y la familia es el legado. Pero la estructura es el puente que va a permitirte que juntos, tanto tu empresa como tu familia, puedan trascender a la siguiente generación. Esta es una invitación personal y mi agenda está limitada. Así es que por esta razón, después de la masterclass, le voy a pedir a Judith, Judith, por favor, abre 10 espacios porque no voy a tener más oportunidad para que contactes a ellos. Ahorita les van a decir cómo, podamos contactarles y podamos agendar esa reunión. Pero bueno, ahora sí quiero entrar a la sesión de preguntas y respuestas, no antes terminando con una frase que me encanta y se las digo aquí. La grandeza de un empresario no se mide por la empresa que construye, sino por la capacidad de preparar a la siguiente generación para llevar ese legado aún más lejos. Yo soy Paco Gómez Ibarra y soy encantado de haber estado aquí contigo en esta sesión y haberte platicado mis experiencias y cómo puedes encontrar los riesgos en tu empresa y cómo otras empresas familiares que han trascendido han creado o cómo han manejado para poder trascender a la siguiente generación. Así es que adelante, aquí estoy abierto para una sesión. Híjole, ¿cuánto tiempo llevamos, Judith? Ya nos pasamos poquito. Vamos a tener, dar oportunidad a dos preguntas, si te parece bien, y Adelante. para darles la información. Digo, sí. Pregunta, ¿cuál es la inversión estimada en tiempo y dinero para un proceso del método Legacy? Oh, muy buena pregunta. Mira, evidentemente, por eso es importante esta sesión que podamos tener de uno a uno para yo poder entender el tamaño de tu empresa y la complejidad de tu situación. Pero el tiempo, no te puedo dar ahorita el valor, el precio, porque depende de muchos factores, pero sí te puedo decir el tiempo. Esto puede durar de 6 meses a 12 meses. Y lo que sí te puedo decir es que el costo de lo que vaya a ser se divide entre los meses, para que no te preocupes, o sea, es diferido. Va, bueno, espero que esté respondida la pregunta. Y bueno, el mismo, antes de pasar a la otra, esto puede aplicarse a una empresa cuyo fundador soy yo y con hijos pequeños, o sea, puede empezar de una vez. Clarísimo, por supuesto que sí, que es mejor que nunca. Mira, es importantísimo que la siguiente generación ya venga con el chip. O sea, es mucho más fácil que tú ya tengas el protocolo familiar establecido, las reglas claras desde ahorita, porque cuando van ellos creciendo ya saben que las cosas son así, no que se las cambiaste. ¿Sí me explico? Aunque sí se puede cuando ya son grandes, pero es mucho más fácil que ellos ya lleguen con el libro puesto, ¿no? O sea, ya saben hacia dónde van. Entonces, lo van a asimilar mucho más fácil. Así es que, por supuesto que sí. Ok.
Y bueno, esta pregunta también va como un poquito ligada. ¿Cómo puedo saber si mi empresa ya necesita comenzar un proceso de institucionalización o si es muy pronto? No te lo podría decir hasta no poder entrar yo en lo personal, pero te puedo dar como respuesta algunos focos y van de la mano con los riesgos. Primero, todas las decisiones pasan por ti. La operación te rebasa de tu empresa. No tienes tiempo para viajar, para simplemente descansar, hacer deporte. No te da tiempo la empresa para tú pensar en una estrategia, en nuevos negocios, en lo que pueda fortalecer tu empresa. Esos son los indicadores en donde quizá tu empresa ya está en el momento de institucionalizarse, de que no dependan todas las decisiones por ti. Esta me parece súper importante. ¿Qué le dirías a un fundador que siente que todavía no es momento de ceder responsabilidades a la siguiente generación? Eso está, uff. Sí, mira, yo tengo identificados tres tipos de fundadores. El fundador, el general, el otro, ¿cómo le llamo? Se me fue el nombre. Eh, el modesto y el embajador. El general es el que no quiere, no va a entregar el mando más que con los pies por delante. O sea, se va a morir y entonces ya va a soltar el mando. El segundo, que identifico como modesto, es aquel que más que modesto, yo le diría, bueno, ahorita me lo van a entender. Aquel que te dice, sí, ya me voy, perfecto, empiezas tú a tomar el mando, pero luego te boicotea y hace todo lo posible para que te salgan mal las cosas a los hijos y digan, ya ves que no sabías hacer las cosas y aquí vengo de regreso. Y el tercero, el embajador, es aquel que se retira perfectamente bien, hizo su proceso de sucesión y además sigue participando en la empresa, pero de una manera honorífica, en donde a lo mejor él se encarga de las relaciones con las cámaras empresariales o simplemente él, se encarga de algunas reuniones y ya no hace la operación, sino simplemente está coachando a los hijos, dando consejos, pero no toma decisiones. Son los hijos los que ya toman las decisiones. Entonces, ¿qué haces con una persona que no quiere soltar el mando? A mí lo que me pasa es que yo tengo que entrar en un proceso con él de concientización de todos los riesgos. Y cuando ellos escuchan una plática mía o ven, por ejemplo, ahí tengo yo por ahí tengo en YouTube un video de la historia familiar de nosotros. Ahí viene. Muchos de los fundadores cuando lo ven y que son de ese estilo, cambian, se dan cuenta de los errores que pueden cometer por ser así. No sé si contesté la pregunta. Yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que aquí le dejamos, ya vamos sobre la hora 20, este, y ya Sí, para por que puedan respeto. retirarse a sus ocupaciones. ¿Hay más No sé preguntas, si, Judith? ¿Hay varias más preguntas o no, no? ya no, no, Ah, ok. ya no. Ah, qué bueno. Si me ayudas a pasar la siguiente Sí, diapositiva, que es la de perfecto. los datos, bueno, ahí está quién es Paco, para que no tengan dudas por si no alcanzaron a entrar a la presentación. Y también para que agenden su sesión estratégica. Eh, Mira, me dicen que si podemos compartir el link del video de YouTube de la historia familiar de tu empresa. Ah, sí, O yo sea, sí, se lo compartes, Judith, más tardecito, ahorita que sí, sirve se que, los puedo pasar por el grupo, ándale, para que lo tengan por ahí y lo vayan visualizando. súper, Igual les comento, para hacer esta sesión uno a uno, yo los estaré buscando a partir del día de mañana para ver si están interesados en esto. Les paso la agenda para que vayan buscando el espacio que más les convenga. Sí, si tienen alguna duda, si por algún motivo no están en el grupo, me pueden escribir al personal, que es donde les mandé la invitación y la liga para acceder el día de hoy a esta conferencia. ¿Algo más que quieras ¿no? agregar, Paco? Te No, nada felicito. más agradecerles, no sé si quito ya la presentación para despedirme, ahí está el número, no sé si todos Sí, lo anotaron ya, este,
Si por algo no por ahí, creo que hay algunos mensajes que estoy viendo que se están sumando. Sí, Eh, te están agradeciendo. pues al contrario, yo soy el agradecido con ustedes. Espero haberles sido útil en esto, haberles aclarado mucho de las dudas que pudieran haber tenido al inicio y pues nada más darles las gracias pues, de su tiempo. Ok, pues entonces estamos en comunicación con todos. Yo me pondré en contacto a partir del día de mañana con ustedes para pues compartirles el video, alguna otra información, compartirles, no se olviden de seguir a Paco en redes sociales, en Instagram, en Facebook, y pues les compartiré lo demás. Muchas gracias y descansen. Muchas gracias, Paco. Bonita noche. Gracias a todos, que descansen, buena noche.